en el 2015, desde los stent metálicos hasta los biodegradables. Es un tema Gerardo, ¿no? Porque Jorge habló de segunda generación. Sí, ¿Qué tal es vez eso? vamos a Los intentar... metálicos no va más. ¿Qué pasó? Vamos a intentar aclarar tal vez lo que es primera, segunda y múltiples generaciones, cuáles son los cambios y cuáles son claramente los beneficios y si los hay. Entonces, bueno, eso es un poco lo que... Bueno, entonces, digamos, para comentar con esa pregunta, la idea fue tener algún concepto y el concepto que se me ocurrió fue el tema de adaptación de la tecnología. Y esto lo hice, digamos, relacionado con la evolución propia de las computadoras, en donde en la angioplastia se pensó en un primer momento en abrir la arteria, ¿sí? Y cuando se pudo realizar eso, digamos, teníamos en mente dejarla abierta, por lo menos en forma aguda o subaguda. Pero, digamos, sin embargo, la vida habitual nos lleva a adaptar todavía más la tecnología, con la portabilidad, con Internet, etc. Y eso también lo mismo pasa a nivel de la angioplastia, que se fue tratando, ¿sí?, de adaptar a los requerimientos cada vez más complejos de anatomía coronaria. Entonces, para ejemplificar un poco este concepto, lo voy a tratar de hacer a lo largo de la presentación con un caso clínico. Este es un típico, caso que es un paciente joven. Ya para empezar, ese concepto es interesante. Severamente limitado, tanto por angina y con múltiples lesiones. Lesiones a nivel del ramo marginal, lesiones en bifurcación de la arteria descendente anterior y de la coronaria derecha, algo, en el límite. Entonces, ¿cómo continuar con estos pacientes? Y, en primer lugar, sabemos que, hablando un poco de la calidad de los stents, sabemos que los stents farmacológicos nos redujeron la restenosis y ya ahí ya no tenemos mucha duda con relación a ese primer concepto. Sin embargo, de que no nos quedamos ahí, de que no había únicamente una primera generación, como lo estamos viendo ahí, sino que actualmente estamos utilizando una segunda generación que bastante dista de esa primera. Y, ¿qué nos entrega esta segunda generación? Claramente disminuir todavía más la restenosis, que vamos a ver cómo posteriormente, y así también disminución de la trombosis, como estuvimos charlando previamente. Y que esa trombosis no fue algo que era cercano a, sino que era casi una reducción relativa, por lo menos casi un 80%. Así que es importante. Nos preguntamos, cómo pasó eso o qué es lo que cambió de una generación a otra y si fue realmente, tan importante. Y acá lo vemos, ¿no? Entonces, reducción del grosor propio de los strats, son mucho más finos. El polímero biocompatible, que previamente antes era, un polímero que se usaba en otra parte de la industria, la cinética de liberación de la droga. Así que se pensó varias cuestiones que hicieron un stent, claramente mucho más biocompatible y para tratamiento de lesiones mucho más complejas. En este caso, y con relación a esta tercera generación, que dimos un poco el puntapié hace 2 semanas, con la implantación de estos stents, sí, que son todavía más pequeños y en donde ya el polímero es bioabsorbible. ¿Tá? Entonces, ¿y para qué sirve ese polímero bioabsorbible? Bueno, un poco está la idea clara de disminución de la inflamación y con ello la disminución propia de la restenosis, de la trombosis, de la doble antiagregación prolongada, etcétera, etcétera. Pero si nosotros pensamos en nuestro paciente, que recientemente lo presentamos, un paciente joven, toda esta tecnología de segunda y tercera generación no está representada, ¿sí?, en los estudios previos que nosotros miramos cuando pensamos qué hacemos con nuestro paciente o dónde lo meteríamos. ¿Tá? Entonces, esta nueva generación de stent farmacológicos todavía no fue, claramente, evaluada o por lo menos incluida en las guías. Entonces, tenemos acá a nuestro paciente que indudablemente dimos un primer paso.
Sí, y realizamos angioplastia sobre un ramo marginal, como están viendo allí, y sobre la arteria descendente anterior. Paciente joven con lesiones subtotales y severas en el tercio medio distal de la arteria descendente anterior, con clara isquemia también en ese, digamos, territorio. Continúa, digamos, con angina, es como continuar un poco con el paciente. Que previamente, digamos, teníamos una forma, digamos, de resolución, que nunca pensamos que era la ideal ni tampoco claramente eficiente, que es realizar angioplastia con un único stent o con múltiples, pero digamos, con una misma calidad sobre toda la arteria descendente anterior, cosa que indudablemente eso ya se dejó de hacer. Entonces aparecen lo que son los stents bioabsorbibles, que claramente no es una cuarta generación, sino que son bioabsorbibles. La cinética, el concepto y la dinámica es completamente diferente a tener algo permanente, a algo que se reabsorbe y que desaparece a lo largo medianamente de 2 años, como podemos ver, digamos, en esta diapositiva. Nosotros hemos digamos, iniciado aquí en la Argentina este programa internacional con, digamos, la colocación de múltiples stents bioabsorbibles, pero no fue, no, más vale fue en un principio una indicación bastante simple de lesiones que ahora se ha extendido no únicamente digamos, sobre esas lesiones tan simples, sino como infarto agudo de miocardio, restenosis, oclusiones, bifurcaciones. Así que indudablemente que es una técnica que digamos, viene para quedarse. ¿Qué ventajas nos podrían dar, digamos, pensando digamos, en nuestro paciente? Por un lado, disminuir digamos, la trombosis intrastent tardía. Esa puede ser, digamos, una opción, viendo de que no va a quedar un stent permanente en donde no vamos a tener posteriormente ni polímero, ni stent, ni nada. Eso es una opción. Otra, restaurar la vasomotilidad, en donde queda completamente limitado por esa estructura o ese esqueleto que hemos, digamos, colocado. Por el otro lado, facilitar la realización de nuevos procedimientos de revascularización, tanto quirúrgicos, como estuvimos viendo, digamos, previamente, como también de angioplastia. Porque eso de ir colocando nuevas filas de stent sobre stent previamente restenosado, indudablemente eso ya también sabemos de que no es, digamos, muy eficiente. Sin embargo, nos hemos todavía encontrado con algunos problemas, algunas, podríamos decir, desventajas que, digamos, creemos que se van a estar solucionando en un corto tiempo y estamos entendiendo un poco el mecanismo de estos nuevos dispositivos, como son el grosor del STRAT, es claramente el doble de lo que estábamos colocando, digamos, previamente con stent de segunda a tercera generación, como vieron aquí en las diapositivas. Una limitación, si es tan digamos, grosero el STRAT sobre esas lesiones severamente calcificadas o severamente tortuosas las arterias, indudablemente que no va a poder llegar hasta la lesión. Y por el otro lado, y también importante el concepto que podemos charlar posteriormente, es que se vio un leve aumento de trombosis, aunque es baja, de trombosis aguda, de estos stents con relación a stents de segunda a tercera generación. Y eso podría estar dado por una suspensión claramente precoz de la doble antiagregación y también por formas de colocación que todavía están en estudio o de implantación, como vemos en este caso con imágenes intravasculares. Entonces, lo que hicimos con nuestro caso, como pueden ver, es realizar una angioplastia, como hemos dicho previamente, con un stent de segunda generación y en la parte distal un stent bioabsorbible y todavía en el ápex, digamos, balón con droga. Así que es un concepto, por lo menos, de adaptación a lesiones complejas, ¿sí?, en un momento, digamos, de evolución y de modernidad. Tenemos una evolución de este paciente que fue claramente, digamos, positiva, paciente, digamos, sin angina, sin isquemia, y esto, como habíamos dicho, nos da la posibilidad de que el paciente posteriormente tenga, digamos, que volver por progresión de enfermedad, por restenosis, etcétera, se pueden dar diferentes formas de tratamiento que van a estar todavía vigentes, ya que el stent va a estar resuelto, bioabsorbido en ese momento. Con relación a la coronaria derecha, que tenía lesiones intermedias, lo que se realizó es, en este caso, evaluar fisiológicamente y clínicamente, digamos, con una, digamos, cuerda, ¿sí?,
de flujo coronario y viendo de que no era significativa la lesión, se la dejó bajo tratamiento médico, pensando en el mismo concepto de reducción de riesgo. Unos últimos temas es qué hacemos posteriormente con el paciente, ¿sí? Se pudo tratar, le dimos diferente tecnología y vemos de que el tema de la doble anteagregación, como habíamos charlado, es un tema complejo que a lo largo de todo el seguimiento van teniendo eventos estos pacientes. Entonces, estas nuevas recomendaciones de acortar los tiempos de doble antiagregación creo que digamos, es completamente actual, digamos, y positivo y eficiente, así como el cambio de acceso y aumento del acceso radial. Con todas estas herramientas, ¿sí? Digamos que tenemos tanto como reducción de la doble antiagregación, cambio de acceso y diferentes dispositivos que son seguros, hemos lanzado hace muy poco tiempo, hace 3 meses, este programa de angioplastia ambulatoria, en el cual hemos tenido una muy buena inclusión del 24%, con buenos resultados hasta ahora sin eventos mayores. Por eso, y concluyendo, la evolución y adaptación de la tecnología nos permite, en primer lugar, personalizar la terapéutica compleja, no es más una lesión, un stent cualquiera fuese, reducir los riesgos, tanto de doble antiagregación como de accesos, y aumentar la eficiencia a largo plazo. Muchas gracias. Quédate acá, Gerardo, con nosotros. Quédate conmigo acá. Le voy a pedir al doctor, a Pancho Longo, Francisco Longo, si puede pasar acá al escenario, al doctor Alejandro Mereta, y al doctor De Luca, Carlos Rubén De Luca, si están en el escenario, si podían pasar acá y charlamos, hacer unas preguntas. Estamos con el tema del tiempo, un poco apretados. Pero bueno, Alejandro, la medicina nuclear, un poco Pancho Longo, Francisco Longo, todos los conocen, cardiólogo y es el gerente general del Sanatorio Anchorena, pero cardiólogo, cuando vamos allá a la Anchorena, le está recorriendo, como siempre, los pasillos, como hechos desde siempre ahí en el sanatorio. Y bueno, y Alejandro también, jefe de medicina nuclear del Instituto Cardiovascular. Ale, tanta cosa, ahora estamos con multi-slides. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando con la medicina nuclear y esto? ¿Cómo le incorporarías? ¿Cómo le integrarías? Yo creo que, digamos, estamos en una época en donde la oferta de imágenes es muy importante y todas están buscando lo mismo, que es tratar de responder las preguntas desde lo fisiológico. De hecho, en medicina nuclear hay un equipamiento que esperemos poder contar en el futuro cercano, que es mide lo mismo, mide el FFR, con un equipo muy sofisticado. O sea que yo creo que las imágenes, por un lado, se acercan a lo anatómico, pero preguntando lo fisiológico. En cuanto a la tomografía, digamos, las indicaciones de la tomografía, que muy bien resumió Paola, me parece que es en el nicho en donde uno necesita que la respuesta sea que el valor predictivo negativo sea alto. Porque cuando uno tiene un paciente en donde sospecha que va a encontrar muchas lesiones o lesiones calcificadas, vuelvo a quedar con la duda, irradio al paciente y necesito otro método para contestar eso. Así que me parece que todos vamos en ese camino. Desde el punto de vista de lo que está pasando en hemodinamia con el FFR también es muy interesante, lo que acaba de mostrar Gerardo, que es el no tratamiento de una lesión que un par de años atrás hubiéramos tratado. Así que me parece que sigue estando en boga lo fisiológico, ¿no? Pancho, desde tu punto de vista, ¿cómo ves toda esta cosa, ¿no? Vos estás también en la parte asistencial, pero también en el control de los costos, esta medicina. ¿Cómo la ves en tu práctica de todos los días? Yo estoy entusiasmado con el avance. Yo vengo de atender la cardiología cuando hacíamos cirugía con bomba, puentes venosos, cardioplégica cristaloidea y en frío, y ver la cirugía de hoy y recuperar a los pacientes de hoy que vienen sin bomba, que vienen despiertos, que vienen con puentes todos arteriales, con una evolución completamente diferente, para el cardiólogo clínico es fundamental. Y entusiasmado con lo que presentó Gerardo con estos stent biodegradables, que realmente
hacen al futuro de la medicina, porque vamos, como dijo él, a poder reintervenir esas arterias, no van a tener más problemas cirujanos cuando tengan que reintervenirla. Y yo tenía dos dudas con eso. La fuerza radial de estos biodegradables es similar a los que degradan el material metálico. ¿La fuerza radial que mantienen es similar? Yo puedo dar un poco, la opinión. En primer lugar, en lesiones severamente calcificadas no hay todavía hasta ahora mucha experiencia. Por el otro lado, en un principio pensábamos de que la expansión propia del stent sobre las lesiones que se traten, aunque sean simples, iban a tener que ser a muy baja presión, ¿sí? Para que no se rompa justamente esa estructura, cosa que ahora se piensa claramente diferente, de que tienen que ir a muy buena presión y a una relación 1:1, que no nos tenemos que ir de esa relación 1:1, pero la presión tiene que ser, tal cual para lo que el stent fue diseñado. Así que, y hasta ahora, justamente fue completamente al revés. Iniciar con muy baja presión, que se han tenido, algunas complicaciones con relación a eso de mala posición propia, del stent, y, cambiar completamente el concepto. Entonces, te puedo contestar a medias, ¿sí? Entonces, lo que se puede hacer son más vale lesiones no calcificadas con una muy buena resolución. Sin embargo, sobre lesiones severamente, calcificadas, hay una clara, limitación de data porque no fueron estudiadas.